Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar y en la quinta región y también en la región metropolitana, a todos los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Aquí estoy junto a mi fiel Chucao, mi pájaro compañero, en una tarde calurosa, contaminada. Los cielos de la ciudad y la megápolis de Santiago están contaminados por los incendios. Varias ciudades y lugares de Chile están sufriendo el embate de los incendios. Y hemos recibido, los lectores de literatura latinoamericana, una mala noticia. Siempre una mala noticia para un lector, que el escritor que a uno le gusta, y hay varios que a uno le pueden gustar, decida no escribir más. Suceden dos cosas ante esa declaración. Uno tiende a no creerle, porque cuesta creer que un escritor que ha escrito toda la vida decida conscientemente dejar de escribir. En realidad decide dejar de publicar. Probablemente puede seguir escribiendo. Una pregunta que nos hacemos. Y es el caso de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, un autor que a todos los que lo leímos cuando jóvenes, en la adolescencia, evidentemente nos marcó. Él estaba entre aquellos escritores que formaban parte del mítico boom latinoamericano junto con García Márquez, y La ciudad de los perros es casi como una novela de iniciación para cualquier lector en la literatura hispanoamericana. Y luego Mario Vargas Llosa escribió novelas extraordinariamente importantes en la historia de la literatura, no solo en español, sino que a nivel mundial. Por algo recibió el Premio Nobel de Literatura. Desde luego La Casa Verde, la mítica Conversación en la Catedral, La señorita de Tacna, además de las novelas, bueno, Elogio de la madrastra, Historia de Maita, eso es una tremenda y gran novela. Muchas de las novelas tienen que ver también con el tema de la utopía en Latinoamérica, una obsesión de García Márquez. Los cuadernos de Don Rigoberto es más reciente. La fiesta del Chivo es una buena novela. Tuve el privilegio de entrevistarlo un par de veces en un programa que yo tenía por ahí y que ahora ya no existe, que en paz descanse, La belleza de pensar. Y pensé, ¿quién podría hablar conmigo hoy día en mi jardín sobre este Mario Vargas Llosa, que anuncia no solo que ha dejado de escribir novelas y acaba de publicar su última novela, Le dedico mi silencio, que recomiendo vivamente, pero que dejará de, además de escribir sus columnas tan leídas que publicaba en el diario El País, diario español, pero que se replicaban en muchos medios en español, y no solo en español, en el mundo. Y inmediatamente pensé en Roberto Ampuero. Ustedes conocen perfectamente a Roberto Ampuero, escritor, novelista, creador del mítico personaje y detective y entrañable Cayetano Brûlé, de las calles de Valparaíso, autor de varias novelas, un autor que además escribió un libro muy importante, Nuestros años verde olivo, un testimonio que fue elogiado por el mismo Vargas Llosa, quien dice que hace tiempo que un libro no me absorbía ni emocionaba con esta descripción tan honesta, tan veraz y tan lúcida de lo que habían vivido ellos juntos y habían compartido tanto en el latinoamericano en relación a la Revolución Cubana. Un hecho crucial en la formación de muchos escritores latinoamericanos, y una revolución mítica ante la cual Vargas Llosa después va a guardar no solamente distancia, sino que va a cruzar la orilla, va a cruzar el Rubicón y se va a convertir en un pensador liberal latinoamericano de talla. La acción, la política, también fue una atracción fuerte para Vargas Llosa, ni más ni menos que fue precandidato a presidente de la República. Quiero agradecer a Roberto Ampuero que se haya desplazado desde su jardín de Epicuro
en Olmué, él tiene un jardín epicúreo en Olmué, a este pequeño jardín aquí al sur del mundo. Un gusto saludarte, Roberto, esta tarde. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Realmente te agradezco esta posibilidad de entrar a tu jardín, fundamentalmente porque es un oasis, es un Edén, es un oasis, estamos viviendo en un mundo que necesita de muchos oasis, porque es tan vertiginoso, tan caótico, tan desconcertante, que uno necesita de pronto, o más que de pronto, muchas veces, un lugar donde parar, hacer un alto en el camino, mirar, tratar de entender, interpretar lo que ha pasado, leer, pero reflexionar con amigos, para poder seguir avanzando por este mundo que está tan tenso, tan complejo y es tan inédito. Bueno, todos los mundos siempre son inéditos, pero este particularmente está lleno de retos que necesitamos descifrar e entender. Bueno, Mario Vargas Llosa de alguna manera era alguien con quien uno, bueno, tú conversaste con él directamente, ya nos vas a contar tu relación más personal con él, pero era alguien a quien uno leía, uno seguía, y sus novelas eran también orientadoras, sus ensayos son muy orientadores, tanto literarios como también algunos más políticos, más de actualidad, y él ha tomado la decisión de no solo dejar de escribir novelas, que acaba de publicar Le dedico mi silencio, como decía recién, sino que también deja de escribir columnas. ¿Crees que es posible que un escritor como él deje de escribir? Tiene que ser un motivo extraordinariamente poderoso para tomar esa decisión tan radical. Sí, yo no le creo en el sentido estricto de lo que está diciendo. Creo, obviamente, que él en un momento sintió ese deseo, tomó esa decisión, pero pienso también que con el correr de los días y los meses se va a dar cuenta que es algo que no puede suspender. Esto es como estar profundamente enamorado y de pronto decir, ¿saben qué más? A partir de ahora ya no siento ningún amor, ningún deseo de ver a la persona ni de conversar con ella, se acaba, sin que haya ocurrido nada grave, más que han pasado los años. Así que creo que no va a poder resistir a este llamado, que más que el llamado a la tribu, es el llamado interior del profundo. Va a seguir, creo yo, esto es una especulación, escribiendo. Tú tienes razón, algunas cosas las publicará, otras no, quizás otras personas lo publicarán más adelante, pero va a seguir escribiendo. Y yo creo que nos da una pista cuando él dice, en una de las entrevistas que leí, decía él, bueno, yo espero seguir escribiendo hasta el último minuto. Y dice una frase maravillosa, cuando dice, mi sueño es morir en el momento en que esté escribiendo, pero además en el momento en que esté escribiendo una palabra sin terminar, y que ahí muera, que no la pueda terminar de escribir. Eso es una expresión, esa sí que es una declaración firme de que va a seguir escribiendo. Y viste también que está escribiendo sobre Jean-Paul Sartre. Eso leí, sí. ¿Verdad? Y entonces que jugó un papel importantísimo en su formación, también como izquierdista, también como existencialista. Después lo siguió por la ruptura con Camus. Yo creo que por ahí hay un camino también que él va avanzando, Mario Vargas Llosa. Así que no creo, no creo en esto, y me alegraría enormemente que siga escribiendo y siga publicando. Te voy a primero interrogar, antes que como conocedor más directo y personal de Mario Vargas Llosa, te quiero preguntar como lector y como escritor, como narrador tú mismo, ¿cuál fue la primera novela de Vargas Llosa que a ti te tocó, te impresionó? ¿Cuál fue tu primer contacto con Vargas Llosa como lector? A mí, la primera sí que fue el golpe tremendo, más allá de que otras hayan podido generar un placer, pero la fuerte es Conversación en la Catedral. Porque de alguna u otra forma, entrar a esa novela era entrar a un mundo real, para mí, que era factible de ser tocado, de ser olido, de escuchar sus ruidos. Recuerdo incluso las descripciones que él hace de la ciudad, de las avenidas, del ruido de los vehículos, y cada vez que uno llegaba o llega a Lima o llega a Perú, inmediatamente asocia los olores, lo que son también los ruidos, la vitalidad de las calles y la diversidad de la gente, con esa, para mí en este caso, con esa novela Conversación en la Catedral. Y que además demostró otra cosa, que era, más allá del tema mismo, la capacidad de él para ir montando escenas, ir montando personajes sin transición, o con transiciones tan abruptas, que para cualquier escritor menos talentoso que él, generan un problema a él y también al lector, que es imposible de seguir, ¿verdad?, la pista de la narración. Sin embargo, él tenía esa capacidad que te iba cambiando
¿verdad? De personaje, de perspectiva, y tú inmediatamente, en las 3 primeras palabras, la primera frase, te das cuenta que ahora está, desde dónde estaba hablando esa misma novela al lector. Esa novela me dejó muy, muy marcado en términos de creación novelística, en términos de mundo, en el término también de algo que se utiliza un verbo, ¿verdad? De reflejar, que yo creo es representar la realidad latinoamericana. De pronto sentía que yo, a pesar de que estaba viviendo en un país que era Chile, que es distinto obviamente a Perú, sentía que estaba en el mismo universo, que lo habitábamos. Había un poder en él, y hay un poder en él y en esa novela, pero yo diría que casi todas, esa fuerza de un realismo renovado, de un realismo vital, de un realismo que envuelve al lector y lo hace ser parte de esas escenas, de esas conversaciones, esos diálogos, de esos silencios también. Entonces todo eso a mí me marcó enormemente, y también su vínculo con la política dentro de la novela, la forma de afrontar la política, abordar la política desde la novela y sin salirse del terreno de la novela y sin caer en un panfleto, que es lo difícil cuando uno se mete en política como novelista, ¿verdad? Claro, y yo decía al comienzo que, por lo que tú estás diciendo recién, que Vargas Llosa se ha interesado por estos personajes extremos, sí, radicales, que incluso están en posturas completamente políticas distintas que él y que tienen que ver con personajes que han intentado realizar o encarnar utopías. Así es. En el siglo XX o antes, ¿no? Incluso escribió un ensayo sobre José María Arguedas, el escritor peruano, indigenista, que tiene una visión de Perú política, digamos, completamente distinta a la de Vargas Llosa, pero él se interesó en él. Escribió un ensayo sobre Víctor Hugo, La pasión de lo imposible. Hay una obsesión de Vargas Llosa ahí por la utopía, y la utopía en Latinoamérica, ¿no? Así, mira, y la guerra del mundo. El fin de mundo, ¿no? El fin del mundo, ¿verdad? Esa y Maita también, ¿no? Maita, la historia de Maita. La historia de Maita. Yo siento que Mario Vargas Llosa tenía un temor terrible ante la utopía, pero como era recepcionada, consumida y además impulsaba a muchos a hacer la realidad en América Latina, porque para él, y no fallaba en ese análisis, esto conducía a fracasos, y ha conducido a América Latina a fracasos. Permanentemente América Latina ha creído como nadie antes, en ese sentido muy quijotesco hemos sido, en la utopía, en que basta con perfilar y proyectar una utopía para que a ello se justifique, para que ello funcione, para que ello pueda hacerse realidad. Y creo que Mario Vargas Llosa, a través de la historia propia de América Latina, como en el caso de la Guerra del Fin del Mundo, pero también, o en una novela como la historia de Maita, él puede presentar los riesgos, que ya son absolutamente cervantinos, en el sentido quijotesco. En el fondo también es eso lo que está en funciones. Y uno de los... y después yo creo que esto va acompañado, pero enfrenta una concreción o sufre un proceso de concreción muy dramático, y en su vida también muy dramático, que es el caso de la Revolución Cubana, que era la utopía más bella que se ha construido en América Latina con respecto a su futuro y sus posibilidades en los últimos 70 años, en el papel, cuando todavía no llegaba a convertirse en lo que se convirtió muy rápido, obviamente, en un gobierno, en un sistema, ¿verdad?, no democrático. Y yo creo que él veía sus temores, que eran más bien de tipo teórico, especulativo, filosófico, culturales, los vio de pronto, por eso los expresaba también en su literatura, los vio muy rápido como experiencia latinoamericana. El caso de la Revolución Cubana yo creo que nos lleva siempre a ella, ¿no? Lo que significó en términos del fracaso de utopía, el peligro de la utopía, el poder de seducción de las utopías, y en un continente donde el relato y el relato oral, ¿verdad?, ha sido potente, y ha sido la forma en que se transmitía la historia dentro de América Latina, y con una historia que siempre iba cambiando por el hecho de que muchas veces no estaba escrita, simplemente vivía de bardo en bardo, por decirlo así. Bueno, la última novela que empecé a leer hace un par de días, Le dedico mi silencio, y hasta el momento está buenísima la novela, ocurre en un Perú fracturado por la violencia de Sendero Luminoso. Hay como un homenaje al Perú profundo de Vargas Llosa, a la música criolla. Hay un personaje que se llama Lalo Molfino, que es un músico, hay un investigador que va a buscar esas raíces de esa música criolla, y también
Hay una relación entre esa música y el intento de hacer una revolución social, de unir al país en un gran abrazo mestizo, etcétera. O sea, vuelve, parece, Vargas Llosa a indagar en esta última novela que es su despedida en el tema de la utopía, pero ahora haciéndole un homenaje profundo a Perú, a su Perú, digamos. ¿Ah? Sí, yo no he leído todavía esa novela, la pienso leer, no la he leído todavía, pero yo creo que ahí, en lo que he leído sobre ella, me indica que es la persistencia de ese temor, de esa preocupación en Mario Vargas Llosa, de que América Latina una y otra vez vuelve a caer en la seducción, yo diría, diabólica, mefistofélica, de la utopía sobre lo que son las almas latinoamericanas. Y yo creo que él lo ve muy bien por el hecho de que también fue un político, ha sido un político. Fue un político, obviamente, como candidato, campaña adelante, lo que todo eso significa, campaña presidencial, enfrentar a aquel mundo. Él me contó una vez mucho sobre esa experiencia de él. Y entonces tenemos algo que no es siempre usual o es poco común en América Latina y en general en el mundo. El novelista, destacadísimo, talentoso, reconocido mundialmente, que al mismo tiempo no es que solamente opine de política, sino que también entra a la política, y en este caso como candidato presidencial, o sea, con la responsabilidad que eso implicaba, y en una situación extrema de tensión dentro del Perú. Y creo que allí él percibió mucho también que de pronto aquello que él describía en la literatura como una amenaza, de pronto la vive, pero en la realidad, lo que era la política y lo que significaban las ideas, y en qué medida el mito, la utopía, el sueño, que es, yo diría, luego desde la lucha por la independencia en América Latina, juega un papel muy importante. Toda la independencia latinoamericana está basada fundamentalmente en mitos, en sueños, en aspiraciones, en utopías, que hasta hoy no se hacen realidad. Y como alguien dijo por ahí, con respecto a un país latinoamericano, siempre va a tener un papel importantísimo la utopía en este continente, pero siempre será una utopía, sin que llegue a realidad. Siempre hay un riesgo cuando un escritor cruza la frontera, digamos, que separa la realidad de la ficción, la política de la literatura. Pero en realidad, si uno mira en el siglo XIX, los grandes escritores, muchos de los grandes escritores, y en Latinoamérica también, también tuvieron un compromiso y un mensaje político. Uno piensa en Víctor Hugo, así es, digamos, el grande de la literatura francesa del siglo XIX, que llegó a ser diputado, participó activamente en los debates, sufrió hasta un pequeño exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya han habido varios en Latinoamérica también, un José Martí en Cuba. O sea, Vargas Llosa de alguna manera sigue prolongando esta tradición del escritor que se compromete con la realidad, corriendo un riesgo, porque evidentemente que hay un riesgo, que a veces mal mirado, ¿no? Que un autor debiera mantenerse en su torre de marfil, en su escritorio y no salir al mundo. ¿Cómo ves esa tensión? Bueno, tú también la has vivido de alguna manera como escritor, ¿no? Sí. Fuiste ministro, te involucraste en lo público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vive y cómo lo vive Vargas Llosa? Bueno, y cómo lo vives tú también. Sí. ¿O lo has vivido tú? Sí, mira, hay un latinoamericanista alemán de la ex Alemania Oriental, Hans Otto Dill, que aborda mucho este tema, lo conoce a fondo, este tema de, dentro de la historia latinoamericana, la relación que existe, dual, digamos, del intelectual, que es un político y que al mismo tiempo es un escritor o un ensayista destacado, y que convive con eso y va adelante, y eso va definiendo su vida. Él lo atribuye, dice, a que en América Latina esto es posible por cuanto son países en el siglo XIX muy nuevos, muy jóvenes, donde los intelectuales habían tenido un papel importante, habían abierto la puerta, y así fue, ¿verdad? Abrieron la puerta hacia las ideas de la independencia a través de el conocimiento de lo que eran los sueños y los logros también de la Revolución Francesa. Entonces, esa transmisión, esa llegada de las ideas blancas, azules y rojas, ¿verdad? Desde Europa a América Latina, la hicieron fundamentalmente intelectuales.
no necesariamente académicos, la academia no estaba tan desarrollada entonces, tampoco fue a través de quienes en muchos países tomaron el poder, como lo que es el sector militar, sino que fueron ellos. Y que por lo tanto, al ser portadores de ideas, siendo intelectuales, y tener opiniones con respecto a la forma de organizar un país y liderarlo, entran a la política y tienen el deseo de entrar a la política. Y creo que eso ha seguido hasta hoy en América Latina. Y estoy de acuerdo contigo, es un gran reto, es un campo peligroso, es una pista de hielo. Porque como escritor, bueno, tú también lo has experimentado. Como escritor, cuando entras a la política, pasas de un terreno que tú manejas, digamos, en gran medida, lo que es la plasmación de personajes, lo que es la plasmación de historias, lo que es resolución de conflictos, está en tus manos. Y es un diálogo, o mejor dicho, un monólogo, con tu experiencia, con tu memoria, con tu obra. Pero cuando tú saltas al mundo de la política, ya tú eres uno más, dentro de muchos otros personajes que tienen algo que decir y que muchas veces están en contra de tuya. Y a diferencia de un escritor que sí puede eliminar, pasar a un personaje, ¿verdad?, al retiro dentro de una novela, hacerlo envejecer, hacerlo enfermarse, acá son personajes de una porfía tremenda, porque son reales. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante que afecta lo que es la función del escritor, pero también afecta lo que es la función del escritor como político. Y lo otro es que un escritor, yo tengo la impresión, llega siempre a un público y a un lector mucho más amplio de aquellos que coinciden con tu línea política. Y al entrar en la política, a menos que seas un político muy, muy especial, tu sintonía es mucho más fina, más excluye a muchos lectores. Ese es un tema, por ejemplo, yo sé, muchos colegas se lo plantean y dicen, no, prefiero no meterme en política por eso, porque vas a perder, muchas veces te lo puede decir un editor, ¿verdad? Aquí vas a perder lectores al plantear tales cosas. Pero yo creo que el tema va mucho más allá, y como decía en una entrevista Mario Vargas Llosa hace poco, decía, mira, yo creo que lo importante aquí, cuando uno escribe, es dedicarse a escribir esa novela que quiere escribir y seguir adelante. O si es un ensayo, igual, seguir adelante. No puedes estar pensando en qué van a decir. Ya dejaste que interviniera alguien que no debe intervenir en tu historia, la que tú estás desarrollando. Yo leí recién el comentario elogioso que hizo Vargas Llosa de tu libro Nuestros años verde olivo, o sea, un libro que claramente lo emocionó. Dice, me emocionó, me conmovió. A ver, ¿cuál fue ha sido tu relación personal con Vargas Llosa? ¿Qué conversaciones has tenido? ¿Qué rescatas de ese vínculo de escritor a escritor? Sí, bueno, mira, con Mario Vargas Llosa yo estuve ahora en Madrid, o sea, ya son 2 años, pero en Madrid tuve un contacto muy estrecho con él. O sea, nos vimos a menudo, entre otras cosas. Mi última despedida grande como embajador de Chile, de España, me la brindó él, me la ofreció él en un marco muy especial, con mucha gente que él convocó. Y esto es una relación que él tiene, bueno, tenemos una relación de verdad de amistad, pero al mismo tiempo es la relación que él tiene con Chile. Pero también es con Chile en su lucha por la democracia, bajo el régimen militar, y al mismo tiempo en el Chile que, viéndolo con mucha admiración, él representaba o representa, esto está, ¿verdad?, pongámoslo entre signos de interrogación, una esperanza para América Latina y su desarrollo. Y en ese sentido estaba siempre muy cercano a Chile. En el caso de él, yo creo que lo que impresiona cuando tú hablas con un hombre de esta envergadura es, insisto mucho, en esto de el novelista, del boom, ¿verdad?, que trasciende lo que es América Latina, que conquista lectores en todo el mundo, pero al mismo tiempo alguien que tiene un pensamiento político. No todos los escritores son así. Comparémoslo, y esto sin hacer comparaciones odiosas, porque son muy distintos y cada escritor escoge su camino. Pero, por ejemplo, Gabriel García Márquez es un gran escritor, es un tremendo escritor también, revolucionó una forma de escribir en América Latina, generó toda una escuela, para algunos muy dañina, desde luego, pero imitadores sobre todo, pero sí es un gran escritor. Sin embargo, él no tiene esa dimensión política, no la proyectó, no la desarrolló, porque yo tengo la impresión que para eso se necesita otro tipo de especialización, que va al tema de las ideas políticas, de las ideas, de la filosofía. Y la literatura, cuando se permea mucho de ideas políticas y se pierden los personajes de carne y hueso, la literatura deja de tener fuerza. Entonces son como dos fuerzas que se contraponen, se oponen, luchan entre sí,
y que un escritor que ama la literatura, pero al mismo tiempo le interesa la política, y en el caso de él, que estaba interesado en la acción política directa, enfrenta y no puede solucionar, creo yo, nunca. Porque hay momentos en que tú puedes enfatizar un ámbito y descuidar el otro, y en otros momentos es al revés. Yo lo que vi en él siempre es una claridad de las separaciones, ficción y política, y que ambas cosas para él son un reto. Uno es un llamado, como decíamos, ¿verdad?, del interior de su alma. Lo otro es un llamado del país, que veía a su Perú, porque ahí parte de todo esto, a Perú en una situación dramática, difícil, complicada, y pensaba que no podía él quedarse simplemente escribiendo, que tenía que hacer alguna contribución. Era donar, digamos, su obra y el peso que le había alcanzado como intelectual a nivel mundial, donarla, entregarla al servicio y en beneficio del Perú. Eso yo siempre lo noto en él muy, muy presente. No puedes separar una cosa de la otra. Roberto, junto con ser un gran autor de ficciones algunas colosales y definitivas, hablamos de la historia de Maita, hablamos de la conversión de la catedral, hablamos de la Casa Verde, hablamos del Hablador, la guerra del fin del mundo, son muchas. También fue un gran ensayista. Así es. Bueno, desde luego un gran columnista, un gran lector, diría yo. Tiene textos notables, La orgía perpetua sobre Flaubert, que es un ensayo magnífico para el que quiera introducirse en el mundo Flaubert. Tiene también un libro sobre carta de batalla, me acuerdo, por Tirán Blanc, sobre la novela Caballería, que es preciosa. Así es. Como texto. Tiene otro libro que se llama La verdad de las mentiras, que son varios ensayos sobre distintos autores, pero una gran guía para seguirla. Es decir, Mario Vargas Llosa como lector, Roberto. Sí, mira, yo creo que la forma en que queda mejor plasmado esto que tú estás consultando se expresa en su interés por dirigirse a jóvenes escritores o a quienes desean ser escritores. Hay un par de libros de él, ¿verdad?, sobre esto, consejos para un joven escritor. Hay unas cartas que le dirige a un joven escritor que es supuesto, donde él, a través de una suerte de curso de tipo universitario, de taller de escritura creativa, empieza a orientar al joven escritor para llegar a ser lo que él desea hacer, este escritor desea hacer. Y que en este sentido es importante poner en primer lugar siempre conocer, haber leído, haber viajado en el sentido literario del término, ver en qué momento le toca escribir a él y qué es lo que cuál ha sido la historia de la literatura hasta ese momento y dónde están los espacios que él puede ocupar. Eso es lo primero. Pero después, que eso tiene que ver con lo espacial y con lo temporal, en un momento preciso de la historia. Pero lo otro está en relación con lo que es perdurable y eterno dentro de la literatura, por decirlo así, dentro de la ficción, que es la plasmación de personajes, que es la plasmación de los ambientes, que es la plasmación de los diálogos, que es también la forma en que se articulan los conflictos. Y él lo hace, y lo va haciendo en la medida que lo va haciendo. Lo notable es que siempre está dando ejemplos a partir de obras clásicas, de peso, ¿verdad?, en la literatura mundial. Y en ese sentido, yo creo que a todo el mundo, pero especialmente a quienes desean escribir o quienes están interesados en conocer cómo es el proceso de la escritura, de la creación y la plasmación de una obra, les muestran un camino plástico, claro. Yo creo que en ese sentido Mario Vargas Llosa también es un gran maestro, y en la medida en que él está hablando a los jóvenes, que allí se notan los grandes maestros se notan, y por su cultura, digamos, y su peso y su peso intelectual, se notan cuando mejor se notan en el momento en que están tratando de transmitir aquello a gente joven, a gente que no se ha iniciado todavía en el ámbito X. Y eso lo hace él, y ahí muestra la envergadura, la dimensión, la amplitud y la profundidad de sus conocimientos. Tú lo estabas recién mencionando con respecto a los ensayos, con respecto a libros sobre grandes obras de la literatura mundial. Su admiración por Flaubert es extraordinaria. Su obra inicial, ¿verdad?, como ensayo doctoral, es Flaubert. Entonces, él tiene una relación con los grandes de la literatura mundial como sus maestros, y que le han enseñado, le han entregado las armas, no para repetir aquello, sino que para salir, indagar, explorar y poder describir de alguna forma o representar al mundo tal como es hoy. Y en eso está cargado
de un bagaje que viene de los grandes de la literatura del siglo XIX, fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, la literatura mundial. Y por último, ¿qué te ha enseñado a ti Vargas Llosa, si es que te ha enseñado algo? O pudieras tú extraer algo tú como novelista o escritor de él. A mí, fíjate, me ha enseñado que es absolutamente legítimo entrar con la ficción en temas que son propios de un ámbito político, de temas cruciales dentro de una sociedad en un momento determinado, de los conflictos de esa sociedad. Pero él lo que te enseña es que tiene que haber una diferencia. Mejor dicho, tú no puedes caer en la misma forma de describir la realidad, de enfrentarla e interpretarla, que un político, o que un sociólogo, o que un politólogo. Lo tuyo como novelista o como autor de ficciones es específico y tiene que ver con que estás tratando y estás haciendo actuar a personas que son personajes, pero vamos a decir personajes de carne y hueso, que tienen sentimientos, que sufren, que aman, todos estos elementos subjetivos que hacen un personaje. Eso es lo que él te enseña, porque en la medida en que tú eres capaz de conservar a los personajes en su calidad de carne y hueso, tú estás dentro del terreno de la literatura. Tiene que ver con el lenguaje, desde luego, también. Estás dentro del ámbito de la literatura, pese a que te transfieras y estés haciendo análisis de tipo político dentro de una sociedad. Y creo que en ese sentido, eso es lo que te enseña. Él legitima, porque sus novelas son muy, muy políticas, ¿no? Absolutamente políticas algunas de ellas. Y sin embargo, es literatura. Y ese es el gran reto, ¿eh? Y es un peligro que siempre te está esperando. Ni un poeta ni decir, ¿no? Un poeta ni decir esto. Pensemos en Neruda. Entonces, pero ¿cómo claro, se manejaba? Y tantos otros, el caso de Rapound, etcétera. Roberto, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación y caminata en mi pequeño jardín. Muchas gracias por haberte dado un tiempo de venir desde tu retiro de tu jardín epicúreo, donde además seguramente que estarás escribiendo una novela y nos sorprenderás con algo pronto, así como Vargas Llosa nos está haciendo la trampa de decirnos que no va a escribir nunca más. Y para eso nos juntamos a conversar hoy día, a agradecer que existe un escritor como Mario Vargas Llosa, y además un intelectual con coraje, hay que decirlo. Haber hecho el cambio político que hizo en un mundo y rodeado de escritores que más bien adhirieron a la causa de izquierda de la Revolución Cubana, independientemente de que si uno piense o no como él, hay que reconocerle el coraje que ha Vargas Llosa. Roberto, muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde aquí en Desde el Jardín. Gracias por la invitación, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín para una nueva caminata y una nueva conversación, espero, tan interesante como esta. Nos encontramos mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.